Están escuchando Radio Cusey. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a Unoya. Me da mucha risa comenzar así. Un poquito despistadas por el día lunes, por el fin de semana, pero bueno, ya listas para comenzar. Me da mucho gusto recibirlos en este ciberespacio que Radio Cusey nos otorga para poder generar estos debates y estas charlas tan amenas. Y hoy quizás salimos un poco de lo conocido, porque también los cambios de alguna u otra forma pues generan esa incertidumbre, ¿no? Y está interesante adentrarnos en otras cuestiones o en otros aspectos que no son tan conocidos, o a lo mejor sí, de repente en una charla se pueden debatir, pero como que ahí se queda, ¿no? Y casi siempre lo hacemos porque no tenemos que ver con el tema, ¿no? Entonces hoy elegí hablar sobre estos aspectos éticos que están dentro de la práctica que tienen los médicos, ¿no? Como en su línea de trabajo dentro de esta disciplina, que yo le llamaría ni disciplina ni carrera, sino yo le llamaría más bien como estilo de vida, ¿no? Que es la medicina. Entonces, hoy invité a alguien muy especial para mí, que conozco desde chiquititita, que quiero muchísimo y que estoy muy contenta de que estés aquí, de que me acompañes en este proyecto, porque hemos hecho muchas cosas juntas y las que nos faltan. Y bueno, no nada más estoy contenta, también estoy muy orgullosa de ti. Les presento, voy a primero leer como un poquito sobre ti. Les presento a la doctora Arely Soltero Barrón. Ella es egresada de la Universidad de Guadalajara, es médico cirujano partero y tiene una maestría en tricología y trasplante capilar. Actualmente ella en su consultorio pues se dedica, ¿no? a tratar con pacientes estos temas capilares, todo lo que tiene que ver con estos problemas que antes como que no los veíamos, no les tomábamos consideración, pero que hoy representan, yo pienso que sí, como hasta una oportunidad, ¿no? De sentirte bien con tu cuerpo, ¿no? El cabello como que a veces lo dejamos de lado, casi ni le hacemos caso, pero a mí me impresiona cómo todo pues no quiero decir boom, sino manera ya de vernos y observarnos, ha trastocado también la medicina en la forma de trabajar los trasplantes capilares. Me parece bien interesante, pero hoy no vamos a hablar de eso. Arely decidió estudiar medicina porque cuando ella era niña tuvo que pasar por un proceso médico, un proceso de, pues sí, que le llevó mucho tiempo, ya que ella tuvo que realizar o realizarse una osteotomía en la cadera. Y entonces quizás ahorita nos puedas compartir un poco más acerca de lo que significó para ti, ¿no? Este proceso de salud y cómo fue que tú lo viste como motivación, ¿no? Para estudiar tu carrera y tener tu profesión dentro del campo de las ciencias de la salud. Pues mucho gusto de que estés aquí. Bienvenida, Arely. Gracias, muchas gracias por invitarme. Qué honor, yo también me siento muy orgullosa de y todo. Gracias por tomarme en cuenta, gracias por la introducción. Sí, fíjate que la medicina es algo como que toda la vida lo escuché como de vocación, ¿no? Uh-huh. Y creo que pues a la edad que me operaron, creo que fue a los 11, 12 años, el doctor, su nombre es Carlos Cuevas, y él fue el que me detectó que yo tenía algo mal en la cadera. Uh-huh.
Y pues ya grande, ¿no? 12 años, fuimos a buscar opiniones en otros lados, en otro país, y realmente él fue el que salió, que pues nos dijeron en todos lados que él era el mejor. Me hicieron esa cirugía y realmente es algo que te puedo decir que definió lo que yo quería hacer, porque lo vi como con tantos años de experiencia y de estudio pudo sacar algo que de un 80% de que quedara bien, quedé al 100%, ¿no? Entonces, como que eso te cambia la vida y dices, no manches, en algún punto, como por ejemplo esta edad, a los 28, de que ya tuviera que estar caminando con un bastón o algo así, que me cambió la vida, fue algo como que dije, yo quiero hacer algo, o sea, quiero como poner mi granito de arena en esa parte, y por eso fue como que me decidí estudiar medicina. Ya como que distintos caminos de la vida que ya igual iremos platicando, me llevaron a ahorita a dedicarme a lo que me dedico, pero básicamente fue por eso. Qué padre, porque sí, digo, yo recuerdo que fue un proceso, pues sí, difícil, la verdad, para todos, porque nunca habíamos pasado por algo así, y tú, ¿no? Como tan pequeñita y en este momento tan importante, ¿no? De tu niñez, ya casi entrando a la, pues, ¿qué? Como adolescencia. La verdad es que sí, pues sí fue fuerte, ¿no? Y a lo mejor con esta inteligencia emocional o con este carácter y con toda esta experiencia, qué padre que hayas visto, ¿no? En este proceso la oportunidad, ¿no? Como de darte a ti la chance de conocer mejor toda esta estructura, ¿no? Que somos nosotros en cuanto a nuestro cuerpo, la parte interna, el funcionamiento, pero también el ayudar a los demás, ¿no? Como poner tu granito de arena, como a lo mejor el doctor lo hizo contigo. Y ese es uno de los tópicos de hoy. La medicina, como en su totalidad, creo que la gente, la sociedad, no la conocemos como en sus rasgos más elementales, ¿no? Como más humanos. De hecho, yo cuando pensaba en el programa, pensaba que la medicina tiene como una base histórica y humana, porque es la humanidad buscando ayudar a la humanidad. O sea, si bien cualquier otra disciplina lo hace, las ingenierías, las ciencias económico-administrativas, las ciencias sociales, creo que las ciencias de la salud pues cuidan lo único que tenemos prácticamente para poder generar otro tipo de actividades. Dicen por ahí las mamás y hasta las abuelitas, ay, pues, ¿cómo estás, no? Pues tenemos salud. Es lo importante. Es lo importante que ¿no? tenemos salud. Ajá. Y tú por dentro, ay, o sea, esa frase como que entre que repetitiva, entre que normalizada, pero es que sí es cierto. O sea, real. Podemos tener probablemente un montón de cosas que hacer, un montón de circunstancias que nos den la posibilidad de generar materialmente en nuestra vida, pero la salud como que a veces la dejamos de lado, ¿no? Ay, no, pues me duele esto, o me siento así, y como que va pasando el tiempo y es como de... Pues, la damos por sentado, ¿no? La damos por sentado. Entonces, cuando yo empezaba un poco como a pensar justo que ¿Cómo enfocaría este programa para platicarlo desde lo que los médicos hoy para mí tienen llamado responsabilidad? Me venía a la mente eso. O sea, creo que la humanidad en la medicina ha puesto todo su proyección. Me abisma, por ejemplo, que hoy la medicina esté utilizando inteligencia artificial, sí, claro. Un montón de cosas que empiece a lo mejor y que no se ve aquí, ¿verdad? Ya los ingenieros a lo mejor nos platicarán un poco acerca de eso, pero seguramente llegará el punto en el que la vamos a necesitar, ¿no? A la inteligencia artificial junto con la medicina. Pero bueno, para ya adentrarnos en el tema y que nos compartas un poco tus perspectivas, yo creo, Are, que la medicina pues ha ido evolucionando, ¿no? A lo mejor hoy una operación como la que tú tuviste,
quizás ya es más sencilla, quizás ya es menos tiempo, o a lo mejor incluso el proceso de recuperación, ¿no? Porque no sé si quisieras adentrarte un poquito nada más en cómo fue tu proceso de recuperación, porque cuando yo digo que fue un proceso duro, yo creo que nadie se imagina cómo estuviste, ¿no? Entonces... Sí, no, pues fíjate que a mí, pues chiquita no tienes mucha noción, ¿no? Te dicen como que te van a operar y pues a mí nunca me habían operado de nada, entonces fue así como que, ok, y me dijeron, y no vas a ir a la escuela 4 meses. Entonces imagínate, una niña de 11, 12 años, no vas a la escuela, genial, ¿no? O sea, lo mejor del mundo, claro que sí, vacaciones y padrísimo. Pero, ya después es cuando como que ya vas viendo de qué era el asunto, ¿no? Para empezar, yo durante, de lo que yo recuerdo, de esos 4 meses, durante 2 meses, o un mes, no me acuerdo, traje un yeso, que iba poquito como para que dimensionen como de qué, más o menos de qué talla era. Era como 2 dedos arriba de la rodilla y llegaba el yeso hasta como 3 o 4 dedos arriba del ombligo. En medio tenía una vara, como a la altura, sí, de donde estaba como casi el final del yeso, tenía una vara en medio y pues tenía un cuadrito donde me tenía que poner un pañal, ¿no? Y pues imagínate, o sea, de estar caminando, corriendo a no moverte, ¿no? O sea, no mover nada, no podías hacer nada tú sola, todo era de llévame al baño, lávame el cabello, porque pues para bañarme o con esponja o... fue algo como que marcó un antes y un después. Híjole, tuve, o sea, dentro de las personas que apoyo, pues fuiste tú. Y tuve toda una red de apoyo que yo estoy segura que no hubiera podido manejarlo si no lo hubiera tenido. Y pues no moverme, ¿no? Y luego empezar a caminar, pero no puedo caminar yo... gravedad normal, por así decirlo, tenía que caminar en el agua cuando ya es menos peso, ¿no? Entonces empezaba yo a mover los pies ya una vez que me quitaron el yeso en el agua, pero fuera del agua no podía, o sea, era en una silla eléctrica, ¿no? Entonces yo me movía en silla eléctrica y todo, y la cama en la que yo dormía, gracias a Dios tuve la posibilidad, y mis papás tuvieron esa posibilidad de tener una cama ortopédica, en la que yo dormía, en la cama era una V, haz de cuenta, así. Y mi papá era el que dormía ahí conmigo, ¿no? Entonces imagínate, pues yo así toda enyesada o malita, pues digo, de alguna manera te acomodas, pero y luego dices él y él en B, o sea, como que, pues ni modo. Él, mi mamá, mis amigos, o sea, ustedes, fue como que cada quien puso su granito de arena y luego ya como que empezaba a dormir completamente estirada, era algo rarísimo, ¿no? Y luego las piernas, pues obviamente pierdes masa muscular. Entonces a la hora que me quitan el yeso, haz de cuenta gelatina las piernas, o sea, un palito y la piel toda aguada. Y poco a poco empecé a recuperar fuerza en la alberca y todo, y algo así como que me marcó muchísimo fue cuando volví a caminar. O sea, cuando me paré por primera vez, mi mamá se acuerda porque yo me acuerdo perfectamente, o sea, de que cuando tenía que ir al baño, mi mamá me tenía que llevar y me dejaba y yo y ya me ayudaba a levantarme y todo. Y en una dije, ya puedo hacerlo sola, yo puedo sola, y dije, ya, es momento y ya. Y de verdad, ahorita lo damos, como tú dices, damos por sentado la salud, porque se nos hace tan fácil pararnos a caminar, ¿no? La gente que podemos hacer eso, pues se nos hace algo tan común. Pero en ese momento, cuando lo dejas de hacer, sientes todo el peso, o sea, dices, esto no lo voy a soportar. Y ya como que volver a caminar, pues fue un momento súper emotivo. También, pues, mi papá cuando yo traía el yeso, pues él era el que me cargaba, ¿no? Entonces imagínate, mi peso más el peso del yeso, o sea... Sí, no, fue una de cosas, pero... O sea, gracias por todo se pudo. O sea, se pudo y camino padrísimo y todo, bailo, hago lo que quiero. Pero sí, o sea, sí es algo que digo, de alguna manera voy a apoyar, ¿no? O sea, de alguna manera lo voy a hacer. Realmente no sabía a dónde me iba a llevar el camino de la medicina, pero sí sabía que quería eso. O sea... Sí, justo, digo, o sea, me acuerdo mucho y pienso en todos esos días que a lo mejor uno pasa en el trabajo, estudiando, saliendo, haciendo sus cosas, pero cuando tú estás en el proceso, no nada más de la enfermedad o a lo mejor de la recuperación, es que los minutos se te van lentos, ¿no? Sí. Y yo con esto quería que a lo mejor los que nos están escuchando pudieran imaginar lo que pasa en una operación de cadera,
¿no? Porque hay otras enfermedades y existen miles de procesos, tanto donde vives la enfermedad, perdón, o cuando te recuperas, que son complicados. Pero a lo que iba, a donde quería llegar, era esta parte de cómo la ciencia ha ido ganando como conocimiento, ¿no? Sí. Y no nada más conocimiento, también como sofisticación, o sea, de que herramientas clave para que a lo mejor la forma de recuperación de 4 meses, de traer un yeso en la cadera, de dormir por ningún lado, hoy sea menos. Y eso tiene que ver mucho con el ser humano, ¿no? El ser humano, sus propósitos, sus proyectos y pues la base de lo que vamos a hablar hoy, la ética de la medicina. A mí me parece que este puede ser un programa muy interesante porque no por la historia que tú nos cuentas, porque realmente nos pudiera abrir el panorama para seguir valorando nuestra salud. Pero me parece que puede ser un programa muy interesante porque la ética de la medicina es fundamental. O sea, yo siento que todas las licenciaturas o la manera en la que uno hace algo por el otro introduce una ética. Pero la medicina, los médicos hoy, se enfrentan a un montón de retos porque tratan con un ser humano que no está bien, está vulnerable, ¿no? Yo me acuerdo que alguien, no me acuerdo si una enfermera, un médico me decía, es que por eso son pacientes, porque están como esperando, como que están dentro de un proceso de paciencia. Y yo decía, es que la paciencia, pues sí, ¿no? La desarrollas tú dentro de tu vida, pero qué complicado es la paciencia en un día normal, con todos los aspectos de tus días cubiertos, a cómo la ejerces cuando algo te falta y algo que es elemental. Y por otro lado, cómo ejerces tú la paciencia como médico también para estar, ¿no? Tratando con gente que pues está enferma, que no sabe qué tiene, que está preocupada, que está nerviosa, y si a eso le metemos también los familiares, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo ya hablando o enfocándonos al tema, yo quise hablar de esto, de la ética en la medicina, y creo que hay 4 puntos claves que tienen los médicos, digo yo sé que tú lo sabes, nada más para recalcarlos, que desde la universidad se los van como inculcando, incluso hacen un juramento o algo así, ¿no? Hipocrático, sí, pues porque sí, o sea, tratas con lo más valioso que tiene un ser humano, que es la salud, ¿no? Y entre estos 4 puntos importantes de la ética está la maleficencia, la no maleficencia, la beneficencia, la autonomía y la justicia. Ajá. Sin embargo, bueno, para tener como un preámbulo, hay que entender, ¿no? Que desde la moral uno actúa bajo sus propias reglas, ¿no? Pero que la ética ya sí tiene como un escenario que va a juzgar lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Lo que es correcto, lo que es incorrecto, y pues cómo vamos a alcanzar esos criterios que nosotros ya le dimos a las cosas. Entonces, Are, yo, pues, no sé, como un poquito para entrar a platicar. ¿Tú crees, así general, ¿no? De manera general, que a los médicos se les es complicado ser éticamente profesionales? Yo sí creo, honestamente, siento que esto no es como que sea reciente, o sea, siento que esto ha sido toda la vida, pues. Pero siento que ahorita con muchos como, ¿qué será? Como cosas nuevas, por así decirlo, o sea, por darle un término, pero que no son cosas nuevas, pues. O sea, como el por ejemplo, el que tengan el derecho en algo tan... No yéndonos tan lejos, ¿no? Tener la autonomía de tu cuerpo, o sea, como de tú decidir hasta dónde sí, hasta dónde no, qué sí, qué no. Y muchas veces a muchos médicos les cuesta mucho trabajo eso. O sea, le batallan, por ejemplo,
ya siendo legales, ¿no? Unos pacientes que ya es mayor de edad, tiene toda la libertad del mundo de decidir si se somete a un tratamiento, si no se somete a un tratamiento, pero muchas veces los médicos ejercen como violencia médica. Me tocó a mí verlo mucho cuando roté en el internado, cuando era interna, que estaba rotando en el área de ginecobstetricia, que era como llegar a un punto de presionar a las mamás para que ya tuvieran al bebé. Y imagínate en un punto, tú que ya eres mamá, sabes, el punto más vulnerable en el que te encuentras como mujer, y que te estén presionando, además que en el sector público, pues obviamente no es como que tengas tu cuarto, no es como que nada más entre el doctor, el anestesio y tú, o sea, entra un mundo de gente, entran los internos, los preinternos, o sea, entra muchísima gente y todavía para que te vulneren de esa manera, ¿no? O sea, eso es por lo que yo veo que éticamente les cuesta mucho trabajo, pero así como hay esos médicos, hay otros médicos que, por ejemplo, yo también vi en gine que a mí varios maestros, doctores o residentes con los que trabajaba me decían como de, incluso ni siquiera es necesario que les pongamos suero, ¿no? Porque muchas veces los violentan o los canalizan y que no entra, y les ponen una piquetiza y luego imagínate, estando como están y todavía agregarle dolor, y hay veces que no es necesario, o sea que solamente actualmente ya hay otras guías que ya sacaron favoreciendo a los pacientes obstétricas que de hecho la primera página que te sale de eso es que no todos necesitan tener una vía intravenosa, ¿no? Entonces dices, no manches, o sea, cuando antes nada más las tenían pasando el suero, claro que te sirve para pasar medicamentos en emergencias, en todo, pero hay por ejemplo casos en los que no es necesario y no las tienes que andar teniendo conectadas y tampoco es tenerlas 3 días ahí, o sea, como esa parte, pues. Sí, fíjate que digo, bueno, yo ahora que tú hablabas, pensaba y decías que México es un país que confiamos que estamos transformándonos, ¿no? Porque yo cada vez más me encuentro con personas que están estudiando, que ya ejercen, que yo los he visto, ¿no? Salir de la prepa, la licenciatura y luego ya, y que confío, ¿no? Que tengan la mente más abierta, que sean como más respetuosos ante la diversidad y ante las elecciones de los demás. Pero sí, siempre hemos visto noticias o por ahí por saber de alguien, ¿no? Es que en el seguro me dijeron esto, o es que en el seguro me dejaron lo otro, o es que me dijeron que pues era mi responsabilidad porque yo así lo había decidido, o sea, como comentarios victimizando o revictimizando, no, ni siquiera sé si tenga que ver con esto, pero haciéndote sentir mal por una condición que a lo mejor ni elegiste o elegiste, pero que no te interesa. O sea, la práctica del médico pues es salvaguardar, ¿no? La beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. Pero sí, tristemente, digo yo, por ejemplo, cuando nació André, nosotros quisimos buscar, ¿no? La posibilidad de que no fuera en el IMSS. Y no fue así, afortunadamente. Sin embargo, también hubo problemas en un centro, en un hospital privado. Entendemos que todos somos humanos, pero sí hay un punto clave en el médico, cuando sobrepasa, ¿no? La forma de trabajo o la falta de herramientas o incluso la falta de experiencia y la ignorancia, porque todos sabemos que si vas al IMSS va a haber un montón de practicantes. Sí, que a lo mejor hay un médico por ahí que le hablan y no sale al quite, pero estás en una posibilidad, hay un riesgo, y a lo mejor si pagas tienes al médico ahí, pero tampoco te dice que va a salir bien. O sea, la ciencia tampoco es la palabra de todo es perfecto, todo está perfecto, ¿no? O sea, nosotros la creamos, tampoco es perfecta, ¿no? Entonces sí, híjole, qué complicado, ¿no? Porque también yo te quisiera preguntar, tú dices que esto no es de hoy. De hoy. Y si fuera de hoy, debería de ser diferente. Sí, claro. Porque las generaciones hemos cambiado. Entonces, ¿de qué es? O sea, yo me lo pregunto. Si no fue de hoy y fue de antes, entonces tiene que ver con las personas. Sí, claro. O sea, pero qué interesante también que el ser humano, que es, ¿no? A lo mejor nada empático,
irrespetuoso, con una violencia internalizada que a lo mejor no se da cuenta, le da por estudiar medicina. Sí, la porque verdad, la medicina es el servicio a los demás, ¿no? Sí, o sea, qué incongruencia. A lo mejor no se conoce, ¿no? O quizá ve en la carrera la posibilidad de generar, no sé, una economía diferente, o a lo mejor no le gustaba gine y no había de otra, qué sé yo, ¿no? Así como es irnos al por qué eres de esa forma, si la práctica que tienes en tu vida diaria es de la otra. Siento que son como incongruencias, por eso la ética del médico, y a lo mejor esto ya tiene que ver con un tema más de orden, de razonamiento filosófico, si tú quieres. La ética del médico, Are, tiene que venir con el humano. Es decir, para poder ser médico tienes que tener esa ética ya en tu ADN, sí, ¿no? Como ese pensamiento de servicio. Yo siento que sí, pero también en México, jugando un poco como el abogado del diablo, como de las condiciones, ¿no? O sea, de que quieren que veas 17 personas en un lapso de 3 horas o 4 horas y que a todas las veas bien, las trates bien, o sea, no tratar bien de qué modo, sino tratar con medicamento, pues, o sea, de que des el diagnóstico en esos 15, 20 minutos que tienes de consulta, o sea, tienes que darle un tratamiento adecuado, tienes que ver todos los estudios que trae, tienes que verla a ella, tienes que preguntarle cómo está. Y digo, no manches, no, o sea, a mí me tocó también dar consulta en un periodo muy corto a muchas pacientes, pero en ningún momento yo fue como que me puse de prepotente, de ay, no te voy a tratar bien porque estoy cansada, no he dormido, no he comido, no. Se entiende, y como ser humano, pues, si no comes, no duermes, no rindes, no haces más mal que bien, ¿no? Uh-huh. Y lamentablemente son las condiciones en las que operan los médicos hoy en día, o sea, y dices, la práctica privada, no manches, estoy pagando, pero por ejemplo, yo conozco y tengo varios amigos y colegas que esa práctica privada es uno de los 3 trabajos que tienen diarios, pues. O sea, ellos trabajan el turno de la mañana en tal hospital, el turno de la tarde en tal hospital y el turno de la noche en tal hospital. O sea... Oye, son el ejemplo también de un gran estrés. Que sufrimos todos, ¿eh? Todos en diferente medida. Exacto, pero es más visible ahí por la referencia del paciente, ¿no? De la vulnerabilidad del enfermo. Sí, claro. Ahora vamos a hacer un pequeño corte y ahorita continuamos porque queda mucho que platicar. Radio QC de Guadalajara, México. Están escuchando Radio QC. Bien, ya estamos de regreso en Eunoia y, híjole, con esto último que hablábamos sobre, pues sí, las formas tan complejas que tiene nuestro país hoy. Bueno, la verdad es que desde siempre, ¿no? De poder solventar las necesidades de los mexicanos o del pueblo. Yo había diseñado algunas preguntas, ¿no? Y entre esas eran justo los temas de discriminación, uh-huh. Los temas que tenían que ver como con estos aspectos de la falta de acceso. Yo, por ejemplo, bueno, tú supiste que estuve viviendo un tiempo en las comunidades rurales, uh-huh. Y yo les cuento luego la anécdota uh-huh. a la gente así nada más como para entre reírnos y asustarnos, pero me acuerdo que yo estaba llegando a una comunidad de Tomatlán y en esa comunidad, no me acuerdo si era el Tigre o algo así, venía bajando mucha gente, ¿no? Y esa gente traían como una cajita y en esa cajita venía alguien y decíamos, ¿qué pasó? No, pues acaba de morir. ¿Por qué? Pues porque le picó un alacrán. Y no alcanzaron. Es que no había. O sea, una clínica de salud estaba... Sí, claro. Y como que antídoto para... Ya después que me adentré en la comunidad me di cuenta que ni siquiera tenían luz ni agua.
Yo de verdad que cuando llegué dije, pues que sea lo que sea, o sea, claro que se acababa el sol y pues hacer ruido o algo porque no se escuchaba nada. Imagínate la comunidad cómo vivía. Sí, claro. Y pues como que tener un médico ahí cerca. Y yo venía de un raite de 2 horas del centro de Tomatlán hacia la comunidad. Ay, no, qué fuerte. Está fuertísimo porque los privilegios que tenemos nosotros no los pueden tener todos. Y se debería de tratar de que todos lo tengamos, ¿no? Como por ejemplo estos temas también a los que se enfrentan ustedes, ¿no? Que ahora tiene que ver como con los aspectos del aborto. O sea, las mujeres luchan o luchamos, ¿no? Porque todas sepamos que podemos tomar decisión ante nuestro cuerpo, que es nuestro territorio, ¿no? Si primero la legalidad me dice que no, el Estado me dice que no, pero además me enfrento a lo mejor con la posibilidad de que esté despenalizado, ¿no? Que no me metan a la cárcel. Pero si llego a una clínica hablando con el médico o la médico, porque pues al final de cuentas estos como patrones de pensamientos están internalizados, este patriarcado en mujeres y hombres. Yo no hago eso. Oye, pero es mi libre decisión, yo no lo hago, ¿no? O sea, otra vez, ¿dónde está esta parte ética en la cual vas a respetar la autonomía del paciente? Sí, pero no respeta el paciente mis ideas. ¿Es válido que un médico sobreponga sus ideas ante las ideas del paciente? Fíjate que no sé qué tan válido sea, porque como tú dices, o sea, los principios de la medicina, ¿no? Uh-huh. O sea, es como que te estás negando a atender a alguien. Uh-huh. O sea, ¿bajo qué criterio? Pero, ¿bajo el tuyo? Exacto. O sea, es como que dices, ok, no sé, yo puedo creer que una medicina funciona mejor que otra, ¿no? Uh-huh. Y el otro doctor va a creer que esa medicina que yo no creo que funciona mejor. Uh-huh. Entonces, sí, es mi criterio. Uh-huh. Pero yo sé que la medicina que yo te doy a ti, vas a tardar 2 semanas en que te deje de doler. Uh-huh. Y el que te va a dar el médico, te vas a tardar 1 semana en que te deje de doler. Pero no, yo argumento que porque mi criterio es ese. Uh-huh. Y o sea, digo, yo siento que como por ejemplo en un tema que está ahorita tan controversial y en los médicos más, te comento esto porque pues mi esposo es ginecobstetra, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues todo el gremio, todos sus compañeros, o sea, se mueven mucho en esas cosas. Uh-huh. Y pues he escuchado casos desde, ¿qué digo? Y es como respetar, como tú dices, respetar la autonomía de la persona. Decir, tiene un criterio propio de decir, claro, y creo que esto ya lo están logrando entender muchas mujeres, muchos hombres, todo. Yo han llegado a entender que como que realizar un aborto no es, te tomas una aspirina hoy, uh-huh, y luego a las 2 semanas te tomas otra, y luego otra, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Claro. Es un procedimiento, es algo que afecta, claro que sí, y el punto es que no se haga a escondidas, que no se haga con maltrato, que no se haga... Está pasando, es algo muy difícil, o sea, es un proceso muy difícil, como para todavía agregarle más dificultad juzgando, negándote a atender un servicio, no dando la oportunidad de mejorar uh-huh su calidad de vida, porque realmente no sabemos qué hay detrás, uh-huh, ¿sabes? O sea, podemos saber 1000 cosas, podemos ver la edad, podemos ver si ha tenido o no ha tenido hijos antes, podemos saber su historial médico, podemos saber a lo mejor la edad que tiene y dices, no, pues a lo mejor puede ser que haya sido una violación, puede uh-huh ser que, o sea, puede ser que usó un método de protección y se le rompió, ¿no? Uh-huh. Desde algo tan sencillo como algo tan complejo. Y yo creo que, no sé, o sea, no siento que... Claro, hay médicos que ya tienen años en esto y que si yo creo que llegas y les preguntas te van a decir que no. Una, porque a lo mejor puede ser que no lo sepan hacer bien. Uh-huh. Y otra es porque... No, yo no creo en eso. O sea, yo creo que eso está mal y que... Pero sí, si te vas a la ciencia, pues ya te dice otra cosa, ¿no? De la vida, de a partir de cuántas semanas, o sea... Si realmente investigáramos más a fondo, neta, tendrían una apertura muy diferente. Los médicos que tienen más de 20 años haciendo esto, tendrían la misma apertura de los médicos que tienen ahorita 2 años haciendo esto, ¿no? Sí. Entonces... Es que te lo digo porque para mí,
el tema del aborto es un tema de salud pública, o sea, de salud pública, porque no nada más es realizar un aborto, o esta frase de, pues, todo el mundo va a ir a abortar, ¿no? Ay, mira, ya es legal, vamos a abortar. O sea, tiene que ver con cuestiones políticas que ya en la sociedad le dicen a la mujer, puedes tomar tu decisión, pero también a los médicos, necesitas actualizarte, necesitas adentrarte en esta cultura que se está transformando y necesitas decirle en no sé, como principio, ¿no? De beneficencia y de autonomía y de hasta de justicia, que sea una mujer que acuda a ti para que haga uno. Y es un tema político, y es un tema de salud, y es un tema global, porque hoy Francia, ¿no? Que en la historia nos lleva no sé cuántos años, lo tiene en su constitución política. Entonces, si ya está en la constitución política, yo sé que es un derecho desde que nací en este país, y yo crezco, porque así pasa en todos lados, ¿no? Con esta nacionalización, con esta historia de mi país, cómo ha ido avanzando, cómo se ha ido transformando, yo lo entiendo como algo normal. Pero sí, la verdad es que la cultura de nuestro país, con muchos aspectos negativos todavía arraigados, ¿no? Que estamos tratando nosotras, ¿no? Como generación de mujeres, de identificar. Y luego pasarlos a las nuevas generaciones. Y a lo mejor hasta a otros que tengan por ahí el sesgo, la duda. Pero en la cuestión de la ciencia, ¿no? En la cuestión de las disciplinas, que todas servimos a la humanidad, creo que este sí es un tema muy importante. ¿Sabes cuál se me viene a la mente también? La eutanasia. Este tema, ¿no? Del bien, dicen por ahí el bien morir. Que a lo mejor nos preguntaríamos, bueno, pero ¿qué no se supone que queremos, ¿no? Salvaguardar la vida del paciente? Pero otra vez, el paciente en su autonomía, enfermedades que te consumen, ¿no? Que te hacen sentir todos los días mal. Y que desde tu perspectiva dices, bueno, serán 2 meses, serán 3 meses. Y acompañado de tu familia, y a lo mejor en tu libre, no sé, hasta a lo mejor, no sé, visto por otro médico que tenga, no sé, un bagaje de conocimiento sobre tu salud mental y diga, está en perfectas condiciones para solicitarlo, ¿no? Y cómo se abren los debates socialmente hablando. Es que no debió de hacerlo, es que sí debió de hacerlo. Y a lo mejor como sociedad dices tú, pues bueno, es mi decisión. Pero cuando el médico te limita, ahí creo que es más fuerte todavía para el paciente, ¿no? Porque uno confía en el médico. O sea, yo tengo a alguien que quiero mucho, y tú lo conoces, que es el doctor Paredes. Sí. Y él me decía, Luz, confía en mí, porque yo nunca me enfermo. Y cuando me enfermé, yo le decía, es que no puedo creer que me enferme. Me dice, pues es que la gente se enferma. Sí, claro. O sea, pero yo también como en esta contraparte de mi autonomía, ¿no? Y sí, o sea, las personas confiamos en los médicos, confiamos en lo que nos dan en la medicina, que ese es otro temazo, ¿eh? Cómo la industria farmacéutica empieza a producir medicamentos, las llamadas que son patentes, ¿les Patentes, dicen? exacto. Carísimas. Y que aparte no hay, ¿no? Ya ni decir en el sector salud. No. Pero hay que comprar la patente, porque el médico me dijo que comprara la patente. Pareciera también que hay un tema ahí como de ganar, ¿no? Ganar, o sea, yo te recomiendo, a ti te compran, y tú a mí me favoreces en algo. Cuando Sí, es complicado y más, fíjate, de hecho, la diferencia como que tal cual en una patente y en un genérico es pues tal cual, ¿no? El laboratorio que pues pasa todo el proceso para fabricar ese medicamento, para ponerle ese nombre, para decir que viene de tal laboratorio, entonces por eso a ti te cuesta como el doble de lo que te costaría un medicamento genérico. Y realmente lo único es como para localizarlo. Por ejemplo, yo te puedo decir, tómate en Tempra, ¿no? Y ya tú sabes perfectamente hasta el color, la caja y todo. Pero, por ejemplo, si te digo que tomes Levigrix, quién sabe qué fregados tenga, ¿no? Pero yo te digo, el compuesto es levocetiricina. ¡Ay!
Entonces, o sea, búscalo en donde quieras. El compuesto es el mismo. Con que tenga los mismos miligramos, te sirve para lo mismo. Te sale más barato, lo puedes encontrar en farmacias similares, en Farmatodo. O sea, son cosas así que... Pero entonces, ¿por qué seguimos comprando el patente? Pues porque los médicos lo recomiendan. O sea, según esto, aseguran que tiene menos efectos secundarios. Ok. Sí, de hecho yo tengo una amiga que es enfermera, que justo hace poco, con esto que me enfermé, hubo un medicamento que yo les dije, oye, no, esto es mejor que el café. O sea, porque yo no estaba tomando café y me tomé esa pastilla, no voy a decir cuál. Pero bueno, no manches, nomás porque de verdad andaba como que mormada y así, pero yo andaba y me decía, pues claro, porque es el patente. Y yo, pues es que el patente como que es más puro, según ella, o como que te pone de una manera diferente al genérico. Es que tiene que pasar como, digamos, muchos más filtros una patente. O sea, para garantizarte que te va a servir, que no vas a tener tantos efectos secundarios. Eso sí, eso es es cierto. Y hasta cierto punto, para ciertos medicamentos vale la pena. Exacto, para ciertos medicamentos, porque ese medicamento creo que era un antibiótico. De hecho, me quitaron la receta, ¿no? Ya sabes que... Sí, que te quitan. Pero sí hay otros que la verdad es que no los alcanzas a comprar, o sea, son, o te mandan muchos, o simplemente tienes un montón de gastos, y pues ahí están las farmacias genéricas, ¿no? Sí, claro. Sí, yo creo que las personas también deberíamos de ser un poco más abiertas, ¿no? Porque sí también está ese mito urbano, ¿no? De, ay, es que es genérico. Sí, ¿no? totalmente. No lo compres de ahí porque... No lo compres porque es genérico, no tiene el nombre de la marca, sí. O sea, sí, no, cero. Me acordé de las bolsas chinas. Sí, o sea, tal cual, o sea, como que siento que esa parte también deberían de informarles, y hay muchos médicos, que la verdad ya hay ahorita muchísimos más, que te dicen, este es el nombre de la patente, pero si no hay, cómprate el genérico, el compuesto es este. Y como que cuando te dicen eso dices, vamos, el genérico. Pues sí, claro, o sea, porque por ejemplo, ya para cosas más como de trastornos neurológicos, algunos déficit musculares, cosas ya como que algo que dices, me duele, o sea, que no es me duele la panza y voy y me compro algo, o traigo una infección y me tomo este antibiótico, pero pues no tiene el nombre, pero tiene el compuesto, pues me lo tomo. Una persona que tiene epilepsia, una persona que tiene Alzheimer, o sea, obviamente no estás como que, no es lo mismo un efecto secundario o un medicamento que usas cuando te duele la rodilla, a un medicamento que usas cuando te da un ataque epiléptico, ¿no? Claro. Entonces, y creo que por eso también luego vemos la deficiencia o el desabasto, ¿no? Del sector salud en cuanto a ese tipo de medicamentos, porque las farmacéuticas pues no lo hacen para el sector salud, y si lo hacen lo siguen cobrando caro. Sí, caro, o sea, aunque esté en el sector que se supone que no debería de ser tan caro. Oye, también deberíamos de hablar de la ética de las farmacéuticas, que la verdad es que no sé, quizá a ellos quiero pensar, ¿verdad? Que también a ellos les sale muy caro y por eso resulta tan caro, pero luego encuentras el genérico y dices, pero o sea, es un negocio. Por todos los procesos, yo creo, porque también, o sea, digo, no he estado como dentro de una farmacéutica para decirte exactamente, pero sí sé que pasan muchos procesos, que son máquinas gigantes y que no es como que produzcan 10 capsulitas, o sea, producen millones y millones al día. Entonces yo siento que también, y luego la mano de obra, y luego las máquinas y todo, siento que también eso influye mucho. Are, para terminar esta charla, que la verdad es que, no manches, nos dejó para seguir hablando, Yo, cuando pensaba en el programa, yo de verdad me quería enfocar solamente a las cuestiones sociales, ¿no? A la desigualdad. Pero es un mundo de cosas que podemos hablar acerca de todas las maneras que tiene la medicina de voltear, o sea, como de vernos a nosotros como seres humanos, como humanos, compartiendo esta práctica de salvaguardar nuestra vida. Está cañón. Yo te preguntaría justo eso. ¿Tú cómo crees que los médicos, como médico, ¿no?, puedan recuperar o restaurar, ¿no?, como esta relación con el paciente, como esta confianza, como... ¿Qué les hace falta a ciertos médicos? Digo, tú traes una historia, ¿no? Y qué padre que la contaste, porque así entendemos que a lo mejor surgen estas ilusiones, estas inquietudes. Todos desde niños soñamos con lo que vamos a hacer de grandes.
Y yo siento que llegas a ser grande y no pierdes la ilusión. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho de ser grande es como esa autenticidad de seguir asombrándome. Y me encanta haber tomado la decisión que tomé, ser geógrafa, historiadora, dedicarme a la docencia, ahora ya como más formal, ¿no? Pero siempre lo guardamos aquí y qué padre tener la oportunidad, ¿no? De ejecutarlo. Y tú, a través de una experiencia de vida, ¿no? Que te fuiste ya a otro tipo de rama de la medicina, pero que traes todo ese componente de la carrera, del internado, de tratar con pacientes, pero tú lo tienes, ¿no? Y ahorita hablábamos y decíamos, hay médicos que no lo tienen. Entonces, como un pequeño cierre, Are, como una pequeña conclusión, ¿cómo crees que pueden los médicos, teniendo o no teniendo esta pasión, esta empatía o esta solidaridad con los demás, mejorar la relación con sus pacientes? Yo siento que primero ser súper honestos, siempre, o sea, es ser honestos con lo que puede pasar sí, que puede pasar si no, y no olvidar que estamos tratando una enfermedad, pero esa enfermedad está en una persona, ¿no? Uh-huh. Entonces estás tratando a la persona con su enfermedad, no una enfermedad que leíste en un libro, no una enfermedad que estás viendo en el paciente, o sea, es la enfermedad con la persona, o sea, no es una cosa y otra cosa, o sea, vienen en el mismo. No olvidarte que, o sea, que así como tú estás como médico, también en algún punto estuviste como paciente, ¿no? Y digo, o estarás, ajá, y no es como que digo, nada más yo con la cadera, o sea, cuando ha sido de que te duele la garganta, o cosas que no son tu área, que tienes que ir como a que alguien más te vea, ponerte en ese lugar y decir, hay que valorar el trabajo, el esfuerzo que está haciendo como médico, pero también tú valorar y decir, esta persona ya sea en el sector público o en el privado, está vulnerable, pues. Sí. Y viene contigo para pedirte ayuda, porque si lo pudiera solucionar, lo solucionaría esa persona, ¿no? Claro. Pero viene a pedirte ayuda, ¿por qué? Porque tú puedes apoyar y puedes poner tu granito de arena para que se sienta mejor, para que se vea mejor. O sea, como que todo ese tipo de cosas, siento que se nos olvida a veces mucho eso. La enfermedad o los padecimientos o los arreglitos que se quieren hacer, lo que viene con una persona, o sea, no es aparte, no es una foto, no es un dibujo, o sea, es una persona que siente, que le duele, que piensa, que razona, y que hay que tener en cuenta que es eso, o sea, que estás tratando la enfermedad con tu paciente, con la persona, no a un libro, no a un problema, no a algo, o sea, siempre y cuando siempre que tengan eso en cuenta, que esa enfermedad viene con un paciente, o sea, viene una persona con ella. Nunca se nos va a olvidar, la verdad. Y ahora como paciente, yo también tomaría ese argumento. Que no se nos olvide también que los médicos son personas. Sí, claro. O sea, que no son superhéroes, que no tienen que estar ahí a un lado de donde estás tú para checarte tu... O sea, ellos también tienen una familia, tienen algunas otras cosas que hacer y están cansados, o como tú decías, tienen hambre o tienen sueño. Y ser justamente pacientes, porque el vulnerable, pues somos nosotros. O sea, sí, desafortunadamente o afortunadamente, como lo podamos llegar a ver, estamos enfermos. Y probablemente salgamos, probablemente sea largo el proceso, pero en esa paciencia de decir, bueno, yo estoy enfermo, yo tengo algo y me estoy cuidando, me estoy tratando. También tratar de entender que es un proceso. Porque la recuperación es un proceso, o sea, hasta las gripas, ¿no? O la influenza hoy que nos dura 2 semanas, 3 semanas y tú ya quieres que se te quiten 2 minutos, pues no, o sea, es un proceso. Creo que es vernos como seres humanos, no deshumanizarnos, ¿no? No deshumanizar al doctor como en la maquinita que tiene que estar las guardias, ¿no? Que les ponen, o tú me decías del internado, y yo, ¿por qué internado? Porque te quedas ahí, pues sí, 36 horas. ¿Tiene sentido? Estás ahí. No tiene que ser un internado de 4 meses, ¿no? Y por otro lado también el paciente que tiene que estar a lo mejor internado en el hospital 1 mes, 2 semanas o 1 día, pero todos a base de un proceso. Sí, claro. Y de paciencia, justamente. Y bueno, pues ya cerrando el programa, Are, pues muchas gracias. La verdad es que me encantó. Siento que abarcamos como muchos temas, fue muy interesante y humanizante y esto solamente con el objetivo de sensibilizarnos un poco más, ¿no? Sí, claro. En todos los aspectos, desde valorizar hasta poder tomar decisiones
de los dos ámbitos, pero sí todos vamos a necesitar algún día a un médico, de alguna u otra forma. O todos podemos tener, de alguna u otra forma, la circunstancia de cuidar a alguien enfermo, Sí, ¿no? claro. Entonces, sí, eso yo me quedaría entre muchas cosas con eso, ¿no? La enfermedad está en una persona y la persona es la persona, independientemente de la enfermedad, ¿no? O sea, como Sí, claro. verla Estás tratando así. un todo, Sí. no es una cosa y otra cosa, ¿no? Exacto. Ay, pues Muchas gracias por invitarme, qué padre, me la pasé muy bien. Me da muchísimo gusto, ese es el objetivo de este programa con la gente que viene, que puedan disfrutar la experiencia. Sí, muchas gracias. También me da mucho gusto que ustedes hayan escuchado la entrevista con Arely, que si de alguna u otra forma tengan algún comentario, nos lo dejen saber en Facebook, en YouTube, en Instagram y bueno, pues por ahí, por alguna otra red social. Nos vemos el próximo lunes. No, el próximo lunes no hay programa. Nos vemos dentro de 15 días aquí en Eunoia. Muchas gracias. Radio QC.